Bueno, entonces quiero que les queden claros unos conceptos y las diapositivas y voy a tratar de agilizar el tema para que alcancemos a ver el video, que me parece muy importante, y ustedes le hagan un análisis. ¿Tomaron el primer concepto? ¿Sí están viendo la diapositiva? No, profe, no se está viendo. Bueno, regáleme un segundito. Profe, no se ve nada. Sí, me salió un momentico, ya la ven. ¿Sí la ven? Sí, profe. Bueno, entonces, para que tengan pendiente el concepto, lo que les decía es uno de los mecanismos, ¿no? Alternativos de solución de conflictos. ¿Pero qué mecanismo es? Es heterocompositivo. ¿Por qué? Porque la decisión la toma un tercero que es un juez. Entonces, de eso se trata ese concepto. Y las partes difieren a esos terceros, se llaman árbitros la solución de esa controversia, en asuntos de libre disposición o aquellas que la ley autorice. Los principios son los mismos principios que se rigen en todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales son la imparcialidad, la idoneidad, o sea, la capacidad, la especialización en el tema. Si ellos quieren una maestría, un doctorado, idiomas, bueno, las partes dentro del pacto lo van a pedir, la celeridad, claro. Decía la compañera en su exposición hablaba de 6 meses. Entonces, si vamos a un proceso, les decía que según el tema mínimo 18 meses y pasan hasta 10 años y continúa. Igualdad, claro, porque los árbitros tienen siempre en la mesa a las partes, escuchándolas. Entonces, hay igualdad frente al tema. Oralidad, estas audiencias. Antiguamente era el tema escritural. Entonces, se sentaban con el código y no, actualmente, si ustedes vieron en el proceso, tanto el juez como las partes en el videíto empiezan a hablar el artículo tal, la ley tal, el decreto tal, el concepto tal. Antes era escritural, entonces se llevaba un montón de códigos allá al escritorio, y no, ahora es totalmente oral, público, la audiencia es pública y existe la contradicción, el acuerdo, el no acuerdo, el concepto. Como todo en la vida y tiene una historia. Yo les comentaba y ustedes hablaron de la historia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y hablaron, recuerda la ley de las 12 tablas. En ese tiempo se hablaba, les decía yo que nuestro derecho viene de Roma, entonces en ese tiempo no era ni siquiera el rey, sino era el pater familia. Entonces, ¿qué decía ese pater familia? Que era el encargado de solucionar los conflictos, no había ningún conciliador, ningún árbitro, todos acudían a él. Entonces, esas
problemáticas o confrontaciones que surgían, siempre eran ante él. En ese tiempo no era un convocante o un convocado, nada, era un ofendido, un agresor, y de pronto, no sé si han escuchado la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Entonces yo me vengo de lo que usted me hizo. En ese tiempo era así y se evitaba precisamente la venganza. Y ese fue un antecedente muy importante. Ya en la Edad Media ya son los comerciantes los que acuden a llamar y ya empiezan a formar asociaciones gremiales. Ya entra el tema laboral. Esos conflictos se resolvían y existían también los señores feudales. Hay un tercer antecedente, ya en Francia, ya con el edicto de Fernando II en 1960, aquí se estipuló que debía acudirse de manera obligatoria, ya nace la palabra, ya nace el arbitraje. Dice que cuando hubieran confrontaciones entre mercaderes, ya ustedes ven que se mete al tema comercial de mayor forma, y participaban, peleaban, ¿no? Dialogaban por sus bienes entre parientes. Entonces también acudían, ya se nombraba la palabra arbitraje, ¿no? Para que tengan esto. Ahí se resume todo lo que hemos venido hablando y lo que hablaron sus compañeras de las características del arbitraje. Porque es un mecanismo heterocompositivo, esa es una característica. ¿A qué hace referencia? A que la decisión para dirimir el conflicto la toma un tercero, no las partes. Es oneroso porque genera unos gastos. Dijimos que puede que sea más económico o puede terminar siendo más costoso que el proceso, pero lo importante es que en este proceso arbitral las partes están ahí. Ya saben ustedes que antes de iniciar el proceso arbitral, las partes acuerdan y firman un pacto arbitral, y ahí dicen cómo queremos que se lleve a cabo este proceso. Y tiene un costo, por eso es oneroso, se debe pagar. Es excepcional, esa es otra característica, y yo les pregunto cuáles son las características del arbitraje. Heterocompositivo, oneroso, excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque a través de ese pacto arbitral rechazan a acudir a un proceso judicial, a la justicia ordinaria. Y acuden a este mecanismo para solucionar sus controversias. Y es autónomo, totalmente autónomo. Es temporal. ¿Por qué temporal? Porque tan pronto termina el proceso arbitral, hasta ahí llega la función de los árbitros. Ellos no van a seguir ahí todo el tiempo acompañando el proceso, o después, ¿qué pasó? No, es temporal. Paso al siguiente. La pregunta que les hacía, ¿cuál es el fundamento constitucional del arbitraje? Cuando les pregunte cuál es el fundamento constitucional, me van a decir como me dijo su compañera. Es el artículo 116, que dice que los particulares pueden administrar justicia de manera transitoria en calidad de árbitros y conciliadores. Y pueden proferir fallos en equidad o en derecho. ¿Por qué ley está regulado el arbitraje? Les podría preguntar. ¿Qué me van a contestar? ¿Quién me dice? La ley 1563 del 2012. Perfecto, de julio del 2012. Ahí está estipulado y se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional mediante esta ley. Aquí estamos hablando
dentro de esas características, del arbitraje, está, si no hay un conflicto, pues no hay una controversia al cual enfrentarse las partes. Entonces, tiene que haber un conflicto. El pacto arbitral puede existir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. ¿Recuerdan cuando les contaba que las empresas generalmente cuando se constituyen en esa acta de constitución prevén las controversias? Y entonces, al preverla dicen, vamos a dejar en esta acta de constitución que cualquier controversia que se presente la vamos a llevar mediante un pacto arbitral. ¿Y qué profieren los árbitros? ¿Qué profieren los árbitros cuando se soluciona la controversia? ¿Ellos qué profieren? Un laudo arbitral. Un laudo arbitral. Entonces, eso profieren. Es técnico. ¿A qué hace referencia a lo técnico? A los gastos administrativos. Paso a la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las clases de arbitraje? Siempre van a contestar que el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Por qué ad hoc? Lo conducen directamente los árbitros y lo administra un centro de arbitraje, directamente los árbitros. Institucional, ¿qué pasa? En el pacto arbitral las partes guardan silencio y no dicen, quiero que todo el proceso lo lleve directamente los árbitros, porque sería ad hoc, no se pronuncian, quedan en silencio. Automáticamente, cuando ellos soliciten en Cámara de Comercio, Cámara de Comercio se encarga de todo el procedimiento, de nombrar los árbitros, todo el procedimiento. Por eso se convierte en institucional. Vamos a la siguiente diapositiva. Sus compañeras en la exposición nos hablaban de las ventajas. Entonces, dentro de las ventajas, tenemos que una o más personas, denominadas árbitros, serán imparciales en la solución del conflicto. ¿Por qué decimos que uno o más personas? Yo en algún momento les contaba que según la cuantía y el asunto, en el pacto arbitral se solicitará un solo árbitro, o se solicitarán 3 o 5 números impares, ¿no? La especialización de los árbitros, de pronto las personas, lo que hemos venido hablando, nombran árbitros especializados en alguna materia y quieren asegurar con ello la calidad técnica de la decisión que tomen esos árbitros. Aquí se habla de la disponibilidad y ponen la diferencia respecto a la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria es el juez el que está ya con su sustanciador, sus secretarios, y salen unos, el juez expide sentencias y convoca audiencias, pero no tienen conocimiento las partes. ¿Qué está pasando allá? Mientras que los árbitros siempre están ahí, conocen el asunto, dialogan con las partes, se enteran, se reúnen. Entonces esa decisión es más fundada con la participación de las partes que los contrataron. Predictibilidad y celeridad, entonces simplifican el método, lo que decíamos, en 18 meses es muchísimo en un proceso, a 6 meses de un proceso arbitral, y fuera de eso la disputa no puede continuar, es más rápido, pueden
terminar de manera amigable de acuerdo a al acuerdo que se llegue y el laudo que levanten los árbitros. Y siempre diremos que es más breve que un proceso judicial. Dijimos que es confidencial. Entonces, frente al principio general de publicidad de los procesos judiciales, la resolución de la disputa no tiene ninguna repercusión pública. Entonces, les entregan a las partes el laudo, llamémoslo la sentencia, pero se llama un laudo. Es flexible porque las partes siempre están ahí, facultadas para diseñar el tipo de procedimiento que lo van a colocar en el pacto arbitral, cómo se quiere llevar a cabo sus necesidades, llegan a acuerdos según de una vez al momento de contratar el árbitro, la entidad, en este caso, por ejemplo, Cámara de Comercio les dice, tiene un costo con un solo árbitro de tanto, 3 árbitros, y más o menos, y le da más o menos la duración del proceso arbitral, el tiempo que se va a llevar a cabo. La decisión se acuerda cuando se habla de la ejecutabilidad, tendrá forma equiparable a una sentencia, pero dijimos que se llama laudo arbitral y es de obligatorio cumplimiento, así como una sentencia, así como el acta de conciliación. De no cumplirse, pues tiene unas consecuencias. Bueno, aquí se habla de la impugnación. Ustedes recuerdan cuando yo les hablé del proceso judicial que les decía que había primera instancia, segunda instancia, pasaba a revisión, porque es que no estoy de acuerdo con la decisión de la sentencia que tomó el juez de primera instancia, entonces apelo, no, señor juez de primera instancia, no estoy de acuerdo. Bueno, eso pasa. En el tema del laudo no se puede objetar. Lo que se dijo, no se puede impugnar. Pero sí se habla del recurso, de los motivos formales. No me permitieron llevar a cabo pruebas, no me permitieron reunirme en tal fecha, no me permitieron. Entonces, sí se puede impugnar la forma en que se llevó a cabo ese proceso arbitral, pero no se impugna el laudo que expidieron esos árbitros. ¿Hay preguntas? Mis estudiantes, buenas noches. No, profe. Bueno, las preguntas las hago yo ahora. Bueno, ahí termina este tema. Quiero colocar rápido el video. Es un concepto que nos da el doctor, de acuerdo a lo que les dije del arbitraje respecto en el tema laboral en algunos asuntos y cómo pierde esencia o cómo se desfigura una de las partes, la cual fue contratada para que confrontara situaciones de los trabajadores frente a las empresas. Les pido pues que lo escuchen con mucha atención, ya que de pronto yo lo escuché bien, pero el doctor habla como bajito. Entonces, de aquí pueden hacer ustedes un debate. Los trabajadores normalmente plantean un cambio de condiciones al empleador. En otras palabras, en el caso típico, presentan un pliego de reclamos para que cambien las condiciones en las cuales trabajan, los sueldos que cobran, etc. Entonces, este conflicto colectivo de intereses tiene la particularidad de no ser un conflicto que va a ser resuelto en base a derechos de las partes, sino un conflicto que se va a resolver mediante la creación de derechos para las partes. Es cambiar las cosas, es generar los nuevos derechos o los nuevos beneficios. Y por lo tanto, su naturaleza más especial y específica es que no hay nada que diga cómo tienen que ser las cosas. Nada hay en el mundo que diga cuánto tiene que ser el siguiente aumento de sueldos en una determinada empresa. Puede ser lo que sea. Y por eso es que estos conflictos de intereses se resuelven principal y primordialmente, deben resolverse principal y primordialmente en base a la
voluntad conjunta de las partes. Solamente esas partes están o deberían estar autorizadas para cambiar las reglas que les van a regir sus relaciones de trabajo. Como esos acuerdos no siempre se dan, el derecho o el sistema jurídico debe dar caminos o soluciones para que se llegue a la solución. Esos caminos y esas soluciones pueden ser, se les dice pacíficos y no pacíficos, pero en realidad todos deberían ser pacíficos. Los pacíficos son los medios de solución alterna que llevan hacia una solución firmada o externa, como el arbitraje, que es el que vamos a hablar, y los medios no del todo pacíficos o por lo menos jurídicamente no pacíficos, que son básicamente la huelga. La huelga no soluciona el conflicto, la huelga lleva hacia la solución del conflicto, que se va a dar finalmente mediante un acuerdo de las partes. La huelga es la forma mediante la cual una de las partes presiona o empuja para que la otra le acepte su solución. Tampoco vamos a hablar de eso y nos vamos a centrar en los conflictos, en las soluciones pacíficas. El arbitraje es una vía en la cual las partes le entregan a un tercero la solución del asunto, ¿no? ¿Cuánto va a ser el aumento? Que lo diga el árbitro. Cuando esta solución o esta vía de solución es adoptada por las partes, funciona muy bien y está bien. Nosotros no logramos ponernos de acuerdo, queremos que esto se cierre y que quede solucionado ambos, como sea, más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no con esa solución de fondo, y por lo tanto le entregamos al árbitro esa decisión. El problema ha venido cuando, primero alrededor de la interpretación legal y luego alrededor de la forma cómo deben funcionar las cosas, se ha variado una práctica inicial que se dio en la aplicación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en la cual el arbitraje que solucionaba los pliegos de reclamos era voluntario, es decir, solamente funcionaba cuando las dos partes estaban de acuerdo en que se llevara a cabo y firmaban un compromiso arbitral. Eso era lo que sucedía. Ahora hay varios casos en los cuales el arbitraje se lleva a cabo aunque una de las partes no esté de acuerdo o no quiera que se lleve a cabo ese arbitraje. Esto se dio a raíz de una interpretación específica del Tribunal Constitucional en el caso del Puerto del Callao, que tuvo una negociación colectiva complicada, en la cual no se ponían de acuerdo sobre en qué nivel se iba a negociar. En ese caso el tribunal dijo, llevan a cabo un arbitraje para definir cómo va a ser la negociación, no para definir la negociación, y ese arbitraje se le puede imponer en ese caso los empleadores, aunque ellos no lo quieran. De eso derivó una norma que determina que puede haber arbitraje aunque una parte no la quiera, sino solamente con la voluntad de una de ellas, en tres supuestos. En la primera negociación, cuando no hay acuerdo sobre el nivel de la negociación, si es por ramo o directamente en la empresa. En primera negociación, cuando no hay acuerdo sobre el contenido de lo que es la negociación. Y en un caso paralelo o independiente, cuando una de las partes impide la negociación mediante actos de mala fe. Cuando entorpece excesivamente la negociación, no puede llevarse a cabo porque la parte está hostigando a la otra, no está llevando a cabo actos reprochables. Esas tres son las situaciones en las cuales la normativa actual establece que el arbitraje es potestativo. Vale decir que cuando uno lo pide, el otro tiene que aceptar el arbitraje. Claro, la determinación de si la causa que habilita ese arbitraje está presente o no, le toca al propio tribunal. Es decir, las partes designan el tribunal y lo primero que se discute ante ese tribunal es si es que va a haber arbitraje o no, ¿no? Lo cual ya en algún momento ha sido cuestionado porque, digamos, el tribunal decide si es que va a ser tribunal o no, y por lo tanto si va a tener el trabajo o no para llevar a cabo, y eso hace que en muchos casos haya habido, mejor dicho, que hayan sido muchos más los casos de procedencia del arbitraje que los de improcedencia, incluso con situaciones que no necesariamente cuadraban holgadamente con la norma. Eso ya está establecido, está funcionando, es muy cuestionable por motivos que voy a mencionar un poquito más adelante, pero además se ha dado una tendencia durante el último año en la cual varios tribunales, 6 o 7 por lo menos,
arbitrales designados de esta manera para llevar a cabo un arbitraje potestativo, se han olvidado de las causales que están en la norma. Han dicho, no son necesarias las causales de la norma, porque en la norma original, en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el arbitraje es de todas maneras potestativo siempre. No se necesita causa para que sea potestativo y para que una de las partes se lo imponga a la otra. Con que una de las partes quiera arbitraje, hay arbitraje. Esto está dividido porque han habido otros pronunciamientos en los cuales ese mismo pedido ha sido denegado. Y esa es, entre otros motivos, una de las razones por las cuales yo pienso que este sistema está roto y no funciona. No es una mecánica que pueda continuar y que pueda funcionar. Sucede lo siguiente: en el arbitraje, la identidad de los árbitros, las personas que conforman ese tribunal, es abierta, ¿no es cierto? Hay una lista en el Ministerio de Trabajo de 120 y tantas personas, podrían ser 350 o 600 y sería lo mismo. Es una lista de un montón de gente sin más calificación más que tener un título profesional y 5 años de experiencia en ser abogado, por ejemplo. Y claro, entre esas personas hay, si son 120, hay 120 opiniones distintas en cuanto a cuánto tiene que ser un aumento. Y cada opinión tiene su razón individual y perfectamente y absolutamente subjetiva o política, si lo queremos ver así, que claro, va a tener que estar apoyada probablemente en algunos elementos objetivos para sustentarse, pero en lo que es la decisión como tal, lo que más importa es la persona. Especialmente en un caso como el del arbitraje laboral, en el que, claro, hay primero una determinación jurídica, si procede o no el arbitraje, pero después viene el fondo. ¿Cuánto es el aumento? ¿Cuánto es el cierre de pliego? Y esa no es una determinación jurídica, es una determinación por equidad, resolviendo un conflicto de intereses como veíamos al comienzo. Entonces, ¿cuánto debe ser el aumento? Hay 120 personas y 120 personas tendrán opiniones distintas sobre cuánto debe ser el aumento. Muy bien. ¿A qué lleva el sistema de arbitraje potestativo? Que se designen 2 árbitros, uno por cada parte, cada uno con una posición que presumiblemente, por tendencia de lo que busque cada una de las partes en su árbitro, va a ser más cercana a la posición de la parte que lo designó. Esto es natural, sin necesidad de que haya una coordinación, una corrupción o nada de eso. Simplemente uno va a buscar probablemente árbitros que estén más alineados con posiciones como las que uno sostiene. Eso es natural e inevitable. Y por lo tanto, quien va a inclinar normalmente la balanza va a ser el presidente. Y ese presidente se nombra o de común acuerdo entre los árbitros, que vamos a ver en un ratito cómo lleva también a problemas, o, si no se ponen de acuerdo, mediante un sorteo. Entonces, mediante un sorteo que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo, se designa la identidad de la persona que va a definir cuánto es el aumento. ¿Y por qué? Porque sí. ¿En base a qué? A lo que a él le parece, junto con uno de los 2 árbitros probablemente. Entonces tenemos un sistema en el cual los beneficios y los aumentos de remuneraciones de empresas, en lugar de ser manejadas o definidas por la conversación y eventualmente el poder de cada una de las partes, estos son partes colectivas, no son un trabajador frente al empleador, sino el colectivo de los trabajadores frente al trabajador, al empleador. Se definen estos aumentos en función al criterio de esta persona designada por sorteo. En otras palabras, de alguna manera se define cuántos son los aumentos por sorteo, lo cual es un absurdo. Peor si vemos lo que está sucediendo con la parte jurídica. Hay árbitros que están diciendo que el arbitraje procede en un caso y en otros árbitros están diciendo que el arbitraje no procede en un caso exactamente igual, es decir, pedido sin justificación explícita. Y entonces, de acuerdo al sorteo, habrá arbitraje o no habrá arbitraje. Y después, de acuerdo a ese mismo sorteo, habrá más aumento o menos aumento. Es decir, todo librado eventualmente a la suerte, lo cual es un absurdo tratándose de decisiones que son muy importantes para la actividad económica de las empresas y personal de los trabajadores. Por otro lado, no tiene ninguna lógica que pueda haber un sistema librado a la suerte que determine ese tipo de cosas. Pero ahí no queda la cosa. Cuando hay acuerdo, cuando se ponen de acuerdo sobre el presidente, ha habido una tendencia también durante los últimos años de que los árbitros traten de encontrar una fórmula conjunta.
Y la fórmula conjunta implica necesariamente apartarse de las fórmulas de las partes, que es a lo que obliga la ley. La ley dice, el tribunal tiene que elegir entre una de las dos propuestas finales de cada una de las que han presentado las partes. Una o la otra, no puede combinarlas, no puede mezclarlas, no puede salir con una tercera. Puede aplicar una de las dos. ¿Para qué? Para que las partes tengan que ofrecer lo máximo necesariamente que están dispuestas a hacerlo y no jueguen a que el tribunal va a buscar fórmulas intermedias. Entonces las partes tienen que hacer el máximo esfuerzo para acercar sus posiciones a la hora que van a entregar al arbitraje. Pero bueno, se presentan las partes y si tenemos un tribunal formado con un presidente designado por acuerdo y que quiere seguir siendo designado presidente en algún otro de los casos, no va a querer pegarse a ninguno de las dos tendencias, digamos. Y por lo tanto va a querer una solución no consensual, sino unánime. Y para lograr esa solución unánime, si los árbitros tienen ya posiciones más bien cercanas a las de cada una de las partes que las designó, tienen que llevarse a cabo una especie de negociación. Y entonces la negociación la llevan a cabo los árbitros en vez de que la hayan llegado las partes. Y llegan a soluciones intermedias que están prohibidas por la ley porque no deberían haber soluciones intermedias sino ser una de las partes. Pero eso está ahí y así ha estado funcionando también. Entonces, el sistema termina siendo un sistema en el cual, por sorteo, se va a definir de una determinada manera las condiciones laborales de una determinada empresa o de un sector, y por una negociación de gente que no es las partes, ni que tiene nada que hacer, no sabe nada de la. Yo a la hora que voy a un arbitraje, ¿qué sé de esa empresa, de esos trabajadores? Nada, me presento un informe económico, es eso y mis prejuicios, porque eso es lo que tenemos todos nosotros para resolver una cosa de este estilo, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que estas soluciones se están dando como un mecanismo que sustituye a la voluntad de las partes, o sea, sin intervención de la voluntad de las partes y principalmente sin negociación de las partes. Porque ciertamente si es que una de las partes tiene la convicción o sabe que va a poder obtener por esta vía una solución que probablemente va a ser más fácil o mejor que la que tendría que obtener con la lucha en la negociación, no va a ponerle el esfuerzo que probablemente podría haberle puesto a esa negociación. Entonces se dan casos en los cuales no se da mayor intercambio en la negociación directa. Queremos todo esto, si no nos lo damos, nos vamos al arbitraje y listo. A la hora que se va al arbitraje, el sindicato plantea una posición, la empresa plantea otra, los árbitros dicen, bueno, hay bastante diferencia, tratemos de ponernos de acuerdo, salen con una solución intermedia que ya es bastante más, por ejemplo, de lo que la empresa había podido ofrecer en la negociación directa, de lo que ofreció en el arbitraje, y eso ya es la ganancia para el sindicato. Al sindicato le salió bien no negociar, ¿no? O no tener que negociar. Es cierto, esto viene de un sistema en el cual también había un problema, porque había muchos casos en los cuales un sindicato, si no tenía acceso a la huelga como medio de presión porque era un sindicato pequeño o débil, o aceptaba lo que le ofrecía la empresa o se quedaba la cosa en el aire, no se solucionaba, ¿no? Yo no acepto, tú tampoco aceptas, bueno, se queda así y se podían acumular 2 o 3 años sin una solución a un conflicto colectivo. Y esto, claro, cierra eso, porque finalmente viene alguien y dice, sí, dale tanto y se acabó. Es cierto, se salva ese problema, pero se salva de una manera que no tiene que ver con lo que son esas partes y que no refleja la realidad de esas partes. El sindicato que obtiene beneficios muy importantes los obtiene porque es muy fuerte, porque se ha tenido que hacer muy fuerte para obtener el poder suficiente frente al empleador para obtenerlo. El sindicato pequeño que simplemente tiene que contratar a un abogado para que lo lleve al arbitraje y obtenga un aumento mejor, probablemente va a tener alguna mayor afiliación vegetativamente o de acuerdo a lo que haya salido en el arbitraje, pero no se va a formar un gremio sólido, motivado y fuerte como debería ser un sindicato real. Entonces, más allá de que hayan casos en los cuales este arbitraje soluciona las cosas y impide huelgas o qué sé yo, y obtenga beneficios rápidos para algunos grupos de trabajadores, yo no siento que le esté haciendo ningún bien
al sistema de relaciones colectivas, por el contrario, creo que lo está debilitando mucho y a los propios sindicatos no les está haciendo mayores favores. Bueno. Bueno, mis queridos, queda uno como desilusionado el concepto del profesor, pero tienen la palabra del proceso arbitrario en materia laboral. Quiero oír a Jonathan, Luz Estela, sus comentarios son muy asertivos. Sebastián. Muchachos. Niños. ¿Están en clase? Muchachos. Profe, yo tengo, bueno, no sé, yo metí 2 puntos. Lo que explicaba el señor era como un breve ejemplo de los acuerdos de la negociación, que sí también depende de los sindicatos, si son bastante fuertes o son pequeños o pueden llegar débiles. Si no llegan a un acuerdo de negociación, yo entendí que eso no llegaría como un término y se cerraría ese proceso y no llegarían a ningún acuerdo. No sé si con eso mismo se llamaría la negociación directa que él estaba explicando. Es que es como que lo que él dice es, se desdibuja la función del sindicato, que es una fortaleza que representa a los empleados frente al empleador, frente a situaciones, y en una situación de esas, del ejemplo, un incremento, entonces pareciera que el sindicato dijo, prefiero no meterme en esta problemática y no negociar, que lo hagan ellos por sorteo, imagínense. Es mi punto de vista, pero quiero escucharlos a ustedes. Pero sí, lo que dijo es cierto. Continúen. Habrá un debate respecto a este comentario. Profe, pues según lo que decía en el video del señor que se dejaba, pues por decirlo así, una decisión tan importante como el aumento del salario a sorteo, pues eso a mí no me parece justo, porque pues dejarlo como a la suerte no tiene como nada de lógica. No, en ese campo laboral se esperaría, ¿no?, que el sindicato solucione todas esas controversias.